La semana te debe la respuesta a estas preguntas. 10 historias que quedaron pendientes pero que merecen algo más que un titular. Una auditoría interna reveló que Codelco habría inflado su producción de cobre en diciembre para cumplir metas y pagar bonos. Pero a propósito de esa noticia, ¿puede una minera inventar un yacimiento de oro entero, valer $6.000 millones y que todo sea mentira? Les vamos a contar esa historia. En salud, ¿por qué la gente juzga más a quien baja de peso con Ozempic que a quien sigue con sobrepeso? ¿Y puede un simple análisis de sangre detectar la depresión antes de que aparezcan los síntomas? En tecnología, ¿la inteligencia artificial realmente ahorra trabajo o estamos trabajando más? ¿Cuántos gobiernos han publicado documentos oficiales con fuentes inventadas por la inteligencia artificial sin darse cuenta? ¿Qué pasó cuando la inteligencia artificial de Elon Musk permitió poner a cualquier persona en ropa interior con solo subir una foto? Ya les vamos a contar de eso. Mire, existe un concepto llamado el tiempo de Chaya, y es la razón científica por la que los padres sienten que el tiempo no les alcanza para nada. ¿Qué es exactamente? Se lo vamos a explicar. Aquí en Chile, ¿por qué la ley exige carné para comprar alcohol en un local pero no cuando llega por delivery? Chile es el segundo país del mundo con más llamadas no deseadas. ¿Quién está detrás de esas llamadas? Y para cerrar, con un misterio que la ciencia todavía no puede explicar. ¿Por qué los pájaros urbanos le tienen más miedo a las mujeres que a los hombres? Vamos por las respuestas en la dosis de noticias que se quedaron fuera esta semana pero que no se quedaron atrás. Este es el Shot, con Juan Manuel Astorga. La semana te debe estas noticias. Aquí están. Una presentación de Universidad San Sebastián. Bueno, seguramente ha visto esta semana que hubo una auditoría interna de Codelco que reveló que la producción de diciembre del 2025 fue inflada en unas 20.000 toneladas de cobre. Esas toneladas fueron reportadas en el fondo como producción terminada en diciembre del año pasado en la división Chuquicamata, pero no cumplían las especificaciones técnicas para ser en el fondo contabilizadas como tal. La cifra de ese mes, 172.300 toneladas, se celebró como la más alta en años, pero el promedio mensual apenas superaba las 105.000. O sea, dicho en simple, se anotó como cobre listo para vender un material que todavía no lo estaba. A precios actuales estamos hablando de $265 millones. Y la sospecha es que los números se estiraron para cumplir metas y activar el pago de bonos. Codelco en todo caso tiene otras historias que lo han acompañado. Seguramente usted recuerda lo que ocurrió el año 94, cuando Juan Pablo Dávila, ese broker, ese operador, perdió más de $200 millones en ventas a futuro especulativas con el cobre en el mayor escándalo financiero de Codelco. Bueno, pero si hay un caso que demuestra hasta dónde puede llegar la tentación de inflar números en la minería, no ocurrió en Chile, ocurrió en Canadá y todavía se estudia como el fraude más grande del sector. Escuche esta historia. En 1993, una pequeña empresa llamada Brex compró un terreno en la selva de Borneo, en Indonesia. Su geólogo jefe, un filipino llamado Michael de Guzmán, empezó a reportar hallazgos espectaculares. En 1995 anunció que habían encontrado el yacimiento de oro más grande del mundo. La acción de Brex, que cotizaba en centavos, se disparó hasta los $286 canadienses. La empresa llegó a valer $6.000 millones. Todo era mentira. De Guzmán tomaba las muestras de roca extraídas del terreno y les agregaba oro comprado por fuera para que los análisis de laboratorio arrojaran resultados espectaculares. Y el yacimiento no tenía nada. Cuando otra minera hizo su propia evaluación en 1997, encontró cantidades insignificantes de oro. Una semana antes de que se publicaran esos resultados, de Guzmán cayó de un helicóptero sobre la selva. Su cuerpo fue encontrado 4 días después, sin manos ni pies. Nunca se supo quién lo mató. Brex quebró, los inversionistas perdieron miles de millones y el fundador murió de un aneurisma cerebral un año después en las Bahamas. Lo de Canadá obviamente no se compara con la situación de Codelco, que tiene que ser aclarada, pero es una buena excusa para recordar una tremenda historia. En el fondo, cuando las metas de producción se convierten en un incentivo perverso y la tentación de maquillar cifras es universal. Lo que cambia es la escala del engaño. Del fraude minero al fraude de la percepción. Un estudio de la Universidad de Rice en Houston, publicado en el International Journal of Obesity, analizó cómo reacciona la gente frente a las personas que bajan de peso usando fármacos como el GLP-1, que son medicamentos inyectables como el Ozempic y que reducen las ganas de comer. El resultado fue inesperado. Quienes pierden peso con estos medicamentos reciben más juicio social negativo que quienes no bajan de peso en absoluto. Se les percibe como tramposos, como si hubieran tomado un atajo que invalida el esfuerzo. Pero la investigación encontró algo todavía más incómodo. Si la persona que bajó de peso con Ozempic lo recupera después, el estigma se multiplica.
La sociedad no solo castiga el método, sino que castiga doblemente el fracaso del método. Perder peso con pastillas o inyecciones se considera trampa. Recuperarlo se considera la confirmación de que la persona no tenía la disciplina para merecerlo. El estudio involucró a más de 1.000 participantes y les presentó perfiles ficticios de personas con distintas trayectorias de peso. En todos los escenarios, la persona que usó el Ozempic fue evaluada con menos simpatía, menos respeto y más desconfianza que la persona con sobrepeso que nunca intentó bajar. Es una paradoja que dice más sobre quienes juzgan que sobre quienes toman el medicamento. La ciencia desarrolla una herramienta para tratar la obesidad y la respuesta social es castigar a quien la usa, como si adelgazar solo valiera si duele. Y si el cuerpo ajeno se juzga sin evidencia, resulta que el cuerpo propio guarda pistas que la medicina recién está aprendiendo a leer. Escucha esta historia. Un equipo de la Universidad de Nueva York descubrió que los monocitos, que es un tipo de glóbulo blanco del sistema inmune, envejecen más rápido en personas con depresión. El hallazgo abre la puerta a algo que la psiquiatría nunca ha tenido, una señal medible en el cuerpo, como el colesterol o la glucosa, pero que en vez de alertar sobre el corazón o la diabetes, alerta sobre el riesgo de depresión antes de que los síntomas aparezcan. El estudio analizó a 440 mujeres y midió lo que se llama envejecimiento epigenético de los monocitos, es decir, qué tan rápido envejecen esas células en comparación con la edad real de la persona. Las mujeres cuyos monocitos mostraron un envejecimiento acelerado tenían mayor probabilidad de desarrollar síntomas no somáticos de depresión. Esos son los síntomas que no se sienten en el cuerpo, sino en la mente. Los primeros síntomas de depresión no duelen ni se ven, son la pérdida de interés, la desesperanza, la tristeza, la sensación de que nada tiene sentido. Hoy solo se detectan cuando el paciente ya los padece a través de cuestionarios y entrevistas. No existe un examen de laboratorio equivalente a medir el colesterol o la glucosa. Este estudio sugiere que un simple análisis de sangre podría cambiar eso, no para reemplazar al psiquiatra, sino para detectar el riesgo antes de que la persona toque fondo. Si la depresión deja huellas en la sangre mucho antes de manifestarse en forma evidente, es muy interesante. La señal está en la sangre. Lo que todavía no está es la costumbre de buscarla. De los avances médicos a los tecnológicos. Si hay una promesa que la inteligencia artificial repite sin descanso, es que va a liberar tiempo. Un estudio de la Universidad de California, en Berkeley, publicado en el Harvard Business Review, siguió durante 8 meses a 200 trabajadores de una empresa tecnológica que adoptó herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas. La promesa era que los empleados iban a trabajar menos horas porque la máquina se haría cargo de las tareas rutinarias. Lo que encontraron fue lo contrario. Los empleados que usaron inteligencia artificial efectivamente terminaron sus tareas más rápido, pero en vez de usar ese tiempo para descansar o para pensar, asumieron más tareas, aceptaron más encargos y extendieron su jornada. Nadie se los pidió, no hubo una orden de la gerencia ni un cambio en las metas. Los propios trabajadores llenaron el espacio que la máquina había liberado con más trabajo. Los investigadores lo describen como una paradoja de la productividad. La herramienta acelera cada tarea individual, pero el volumen total crece porque la persona siente que ahora puede abarcar más. El resultado neto es más horas, no menos. El estudio también encontró que los niveles de estrés y agotamiento no bajaron, se mantuvieron iguales o subieron en quienes más usaban las herramientas. La inteligencia artificial cumplió exactamente lo que prometió, hizo cada tarea más rápida. Nadie pensó que los propios trabajadores iban a llenar cada minuto ahorrado con más trabajo del que tenían antes. Y si la inteligencia artificial intensifica el trabajo de quienes la usan bien, lo que pasa cuando se usa mal es todavía peor. Sudáfrica publicó en abril su primera política nacional de inteligencia artificial, un documento histórico porque convertía al país en el primero de África en crear un comité de ética formal para supervisar la inteligencia artificial. 17 días después, el gobierno tuvo que retirarlo. La organización de derechos civiles Arctic One descubrió que al menos 6 de las 67 fuentes bibliográficas del documento eran inventadas. Revistas académicas que no existen, estudios que nunca se publicaron, citas fabricadas por la misma inteligencia artificial que el documento pretendía regular. El gobierno
reconoció que la explicación más probable es que se incluyeron citas generadas por inteligencia artificial sin verificación. Es la primera vez que un gobierno retira un documento oficial por este motivo, pero no es un caso aislado. Un informe de salud infantil de la administración Trump incluyó estudios inexistentes que la Casa Blanca calificó como errores de formato. En Australia, la consultora Deloitte tuvo que devolver $290.000 de los $440.000 que cobró por un informe con referencias falsas. En Canadá, la misma Deloitte entregó un informe de salud de $1,2 millones con citas inventadas. Y la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea admitió que 26 de 492 notas al pie en uno de sus reportes eran alucinaciones de la inteligencia artificial. La herramienta que promete eficiencia está contaminando los documentos que deberían ser los más rigurosos. La inteligencia artificial inventa citas en documentos oficiales. También inventa imágenes de personas reales. Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X de Elon Musk, permitió durante semanas que cualquier usuario subiera la foto de una persona y pidiera que la herramienta la mostrara en bikini, en ropa interior o en poses sexualizadas. La función se viralizó especialmente en India, donde usuarios subieron fotos de compañeras de trabajo, actrices y figuras públicas por el generador de imágenes de Grok. Pero el problema fue mucho más grave que el acceso a personas adultas. Un informe estimó que en solo 12 días se generaron alrededor de 30 millones de imágenes y entre ellas unas 23.000 correspondían a menores de edad. India le dio a X un ultimátum de 72 horas para retirar la función. Francia y Malasia abrieron investigaciones. Indonesia bloqueó el acceso a Grok. La Unión Europea inició una indagación formal. La empresa se disculpó y agregó filtros de seguridad posteriores, pero el episodio dejó al descubierto un vacío que la industria de la inteligencia artificial no ha resuelto: la capacidad de generar imágenes realistas de cualquier persona en cualquier situación ya existe. Los filtros para evitar el abuso se implementan después, cuando el daño ya está hecho. Lo que Grok expuso no fue una falla técnica aislada. Fue la demostración de que la velocidad con la que se desarrollan estas herramientas supera con creces la velocidad con la que se establecen sus límites. De la inteligencia artificial que genera problemas a la vida cotidiana, que los acumula. Aquí hay un puente directo, porque uno de los efectos menos visibles de vivir hiperconectados es lo que le pasa al tiempo libre. Los investigadores lo llaman time confetti. El confeti del tiempo, lo que aquí en Chile llamaríamos, el tiempo de chaya. Describe una realidad que millones de padres y madres reconocen sin necesidad de que nadie se la explique. El tiempo libre de los adultos modernos no desapareció. El problema es que se fragmentó en pedazos tan pequeños que son inútiles. Por ejemplo, 5 minutos entre una reunión y otra, 3 minutos mientras el niño termina de vestirse, 7 minutos en la fila del supermercado. Cada uno de esos fragmentos es técnicamente tiempo libre, pero ninguno alcanza para hacer algo significativo. No alcanza para leer, no alcanza para descansar de verdad, no alcanza para pensar con calma. Los estudios muestran que esta fragmentación tiene un costo cognitivo real. Cada vez que una persona cambia de actividad, el cerebro necesita entre 15 y 25 minutos para alcanzar la concentración plena. Si el tiempo libre viene en bloques de 5 minutos, ese estado de concentración nunca llega. El efecto es especialmente severo en padres y madres con hijos más chicos. La investigación muestra que el time confetti genera lo que los especialistas llaman parentalidad reactiva. Los padres no planifican lo que van a hacer con sus hijos porque no tienen bloques de tiempo suficientes para planificar nada. Reaccionan a lo inmediato, lo que genera estrés crónico, sensación permanente de estar atrasado y culpa por no dedicar tiempo de calidad a los hijos. El problema no es que los padres modernos trabajen más que los de generaciones anteriores. Los datos muestran que muchos trabajan horas similares. El problema es que el tiempo que les queda está cortado en pedazos tan chicos que no funciona como descanso ni como conexión. Es chaya. Se ve como tiempo, pero no se puede usar como tal. Y de los padres que no tienen tiempo para nada, a los hijos que tienen acceso a todo. Porque mientras la fragmentación del tiempo complica la supervisión de los padres, la tecnología abre puertas que antes estaban cerradas. Un grupo de diputados de la UDI presentó un proyecto de ley para regular la venta de alcohol a través de plataformas de delivery.
El problema es concreto. Un menor de edad puede pedir alcohol por una aplicación y recibirlo en la puerta de su casa, sin que nadie le pida identificación. La legislación vigente exige verificación de edad para la venta presencial de alcohol, pero no contempla la venta a distancia a través de plataformas digitales. El vacío legal es obvio. El gobierno puso urgencia al proyecto, respaldado por datos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. Las cifras son alarmantes. La edad promedio del primer consumo de alcohol en Chile es de 13,8 años. Más del 60% de los adolescentes que consumen alcohol comienzan antes de los 15. El proyecto obliga a las plataformas de delivery a implementar verificación de edad tanto al momento de la compra como al momento de la entrega. El repartidor tendría que pedir carnet antes de entregar el pedido. La regulación presencial existe desde hace décadas. Lo que falta es que esa misma regulación alcance a una realidad donde un adolescente puede comprar alcohol sin levantarse del sillón, sin cruzar palabra con nadie y sin que ningún adulto se entere. Y si el delivery sin control es un problema de regulación, las llamadas no deseadas son otro vacío que Chile lidera y con cifras impresionantes. Un estudio de Truecaller, la aplicación de identificación de llamadas más usada del mundo, posicionó a Chile como el segundo país del planeta con más llamadas no deseadas, solo detrás de Brasil. El 70% de las llamadas de números desconocidos que reciben los chilenos son spam. De ese total, el 38% proviene de cobranzas, la cifra más alta del mundo en esa categoría. Un 22% son de servicios financieros que ofrecen créditos, seguros o inversiones que nadie pidió. Y un 10%, ojo, corresponde a intentos de estafa directa. El fenómeno no es exclusivo de Chile, pero estamos más arriba que otros países en este ranking. Brasil tiene un 68% de llamadas no deseadas, México 62%, Uruguay un 56%. Lo que distingue al caso chileno es la altísima proporción de llamadas de cobranza. Casi 4 de cada 10 llamadas no deseadas son de empresas que cobran deudas, muchas veces a personas que ya pagaron o que ni siquiera son los deudores originales. El estudio no ofrece soluciones legislativas, pero deja un dato que dice mucho sobre la relación entre los chilenos y su teléfono. 7 de cada 10 veces que suena un número desconocido, la llamada no trae nada bueno. Vamos a mirar de inmediato otros temas que nos quedan pendientes, pero vamos a saludar también a uno de nuestros auspiciadores. Para entender los desafíos actuales de seguridad es necesario investigar. Por eso el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, CESCRO USS, presenta el primer informe de persecución penal del crimen organizado en Chile. Una contribución de la USS que puedes descargar en uss.cl/CESCRO. Hablemos ahora de un estudio publicado en la revista People and Nature que observó el comportamiento de 37 especies de aves urbanas en 5 países europeos y encontró un resultado que nadie esperaba. Los pájaros le tienen más miedo a las mujeres que a los hombres. Suena polémicamente machista, pero es real. El estudio registró 2.701 observaciones en parques y plazas de ciudades europeas y midió la distancia a la que un pájaro emprende el vuelo cuando un ser humano se acerca caminando. El resultado fue consistente en todas las ciudades y todas las especies. Las aves huyen en promedio 1 metro antes cuando se acerca una mujer que cuando se acerca un hombre. Los investigadores controlaron las variables más obvias, igualaron la ropa, el color de pelo, la altura y la velocidad de la caminata. El resultado se mantuvo. Las hipótesis van desde diferencias en el olor corporal hasta variaciones en el patrón de caminata o el tono de voz, que las aves podrían percibir como amenaza a mayor distancia. Pero ninguna explicación ha sido confirmada. El estudio concluye reconociendo que la causa es un misterio sin resolver. El estudio no sugiere que las mujeres sean más amenazantes, sugiere que las aves perciben algo distinto entre hombres y mujeres que los científicos todavía no logran identificar. Un misterio biológico, no social. Y para terminar, ya estamos a menos de un mes del inicio del Mundial 2026 y Shakira presentó Die Die, el himno oficial del torneo junto al nigeriano Burna Boy. La canción mezcla reggaetón, afrobeats y la palabra dale en varios idiomas, que es una apuesta global para un mundial que por primera vez se juega en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Pero Die Die no está sola. La FIFA decidió que este mundial tendrá al menos 4 canciones oficiales, rompiendo la tradición del himno único. La historia de los himnos mundialistas tiene sus propios goles y goleadas.
Todo empezó en Chile. En 1962, los Ramblers grabaron El Rock del Mundial para el torneo que se jugó en nuestro país y la canción se convirtió en lo más parecido a un segundo himno nacional. Es considerado el primer himno mundialista de la historia, grabado antes de que la FIFA formalizara la tradición de las canciones oficiales. Un'estate italiana, el tema de Italia 90, sigue siendo el más querido por los nostálgicos del fútbol mundial. Ese año, además, Luciano Pavarotti cantó Nessun Dorma en la ceremonia inaugural y se robó también el mundial entero. 8 años después, Ricky Martin convirtió la Copa de la Vida en un fenómeno que vendió más de 10 millones de copias y la cambió la carrera por completo. Pero también hay fracasos memorables. Boom de Anastasia para el Mundial Corea-Japón 2002 desapareció antes de que terminara la fase de grupos. The Time of Our Lives de Il Divo con Toni Braxton para Alemania 2006 era una balada tan lenta que sonaba más a despedida que a mundial. Live It Up de Rusia 2018 con Nicky Jam y Will Smith es considerado el peor himno mundialista de la historia. Y Qatar 2022 tuvo tantas canciones oficiales que ninguna logró imponerse. De los Ramblers a Shakira, los mundiales que se recuerdan siempre tienen una canción. Los que no, tienen varias. Este mundial tiene 4. Este fue el shot del fin de semana. Lo que no fue urgente, pero sigue siendo importante e interesante. Otra dosis necesaria de actualidad. Hasta el lunes. Este es el Shot, con Juan Manuel Astorga. La semana te debe estas noticias. Aquí están. Una presentación de Universidad San Sebastián.